Vamos ahora entonces a convocar a Gabriela Arias Uriburu, que bueno, para quien viene del extranjero y no la conoce, Gabriela a los 23 años en Guatemala se casó con Inad Shaban, empresario musulmán de origen jordano con quien tuvo a Karim y a Sharif. En el año 1997, Gabriela solicita el divorcio y el 10 de diciembre de ese mismo año, Shaban traslada a sus hijos de manera ilegal a Jordania. Bueno, a partir de allí, Gabriela inicia sus reclamos en foros internacionales, llegando a ser la primera mujer que expone su caso en las Naciones Unidas. Desde entonces, es una figura mundial por la lucha de los derechos humanos, preside la Fundación de Niños Unidos por el Mundo, que es la primera ONG en el mundo dedicada a abordar las situaciones familiares por y para los niños. Gabriela, muchísimas gracias por tu presencia y creo que también vamos a tener una interesante disertación de tu parte, sobre todo porque nos va a hablar desde lo vivencial. Así es. Bueno, un placer. Primeramente, gracias María José por invitarme. Fue iniciativa de Paulina, una de las colaboradoras de la Fundación. Bueno, he pensado mucho qué decir, pero hemos tenido una introducción tan maravillosa de las mujeres, de estas mujeres políticas de Latinoamérica, de Brasil, de Chile, Cecilia de Chile, ¿no? Que la verdad es que lo que dijiste es tan importante porque hoy mi trabajo como madre de 3 musulmanes es la paz. Pero bueno, me venía con una idea de trabajar todo lo que fue para mí, pararme en el mundo con el dolor tan inmenso que fue y cómo llegar a hacer todas las políticas que se generaron. Quiero decirles que cuando empezó la historia de mis hijos, en aquel diciembre del año 97, cuando los chicos desaparecen de Guatemala, porque además nací en Brasil, soy una mujer latinoamericana per se en todo sentido, porque nací en Brasil, porque mi padre cumplía funciones diplomáticas, y soy argentina y fui madre en Guatemala. Entonces tengo toda Latinoamérica realmente en mí. Mis hijos son guatemaltecos. Entonces, cuando los chicos desaparecen con el padre, en esos meses que fueron un infierno, se unió a mí la experiencia que yo había tenido con mis padres cuando se separaron, y en ese momento se unió la hija que le pedía a esta madre, que era yo en ese momento, que hiciera lo mejor para nuestros 3 hijos. Y eso fue lo que a mí me rescató en no convertirme en una mujer que iba a clavar puñales al mundo y que seguramente iba a destruir a mis hijos, sino hacer un trabajo que después se complejizó enormemente con la escalada terrorista mundial, que me llevó a tener que trabajar la multiculturalidad. Y cómo me convertía no solamente en una madre que hablaba y pedía al mundo por los derechos de los niños, porque no fui a hablar sobre los derechos de la madre, sino que además había que subir la apuesta por lo que el mundo le estaba ocurriendo y que está ocurriendo hoy, que era cómo nos respetamos, no solamente hombres y mujeres, sino culturas, pueblos, y que este planeta nos corresponde a todos y que todos somos ciudadanos de este planeta, y ni decirles los niños, porque su ciudadanía es el mundo, es el planeta. Bueno, para mí fue muy emocionante entrar hoy al Senado porque entro después de haber resuelto toda la historia. Entonces, María Luisa Storani, en la cual estuvimos, María Luisa ha atendido mis problemas. Hoy cierra esta gran jornada un hombre que para mí, Leandro de Puy, ha sido
todo, porque fue el que me ayudó a prepararme mundialmente, cómo tenía que dirigirme, las estrategias que teníamos que hacer con Jordania, no en contra de Jordania. Porque lo más importante para mí, en este que yo les dije de el grito de esta hija que después se unió a esta mamá, a esta madre que soy, en generar un puente entre Oriente y Occidente. Imagínense que entre Oriente y Occidente, entre Occidente y Oriente. Imaginen que esto ocurrió hace 20 años atrás. Esto, lógicamente, que a mí me hizo crecer, tomar una posición muy espiritual frente al niño y su familia. Lo digo espiritual porque tuve que trabajar inmensamente para no ir a clavar y no convertirme en una terrorista de Estado, en serio lo digo. Porque es mucho más fácil ir con un comando y secuestrar a los niños al mundo árabe que restablecerles el orden familiar a estos niños. Y esto fue de un enorme sacrificio, que es lo que hoy me completa como madre, porque hoy yo la veo especialmente a mi hija Zahira, con esta sangre de Oriente y Occidente, viendo el enorme desafío que ella tiene como mujer de cómo se va a parar en el mundo. Y yo le digo, tu identidad no es ni jordana ni argentina, es del mundo. Y yo necesito saber cómo se va a plantear esa identidad para vos. Bueno, entonces, las políticas, ¿no? Nosotros hoy ustedes tienen tanto por trabajar y por hacer. Cuando yo empecé a trabajar por los derechos de mis hijos, a luchar por ellos, a generar estrategias, entrar en los foros de Naciones Unidas, hablar con políticas, con políticos, no era fácil porque habían muchas cosas que aún no habían sido, estaban sembrándose, pero no estaban. Entonces fue muy solitario, fue muy duro el camino, muy duro. Veo hoy escuché atentamente a cada una de las mujeres de hoy, y si yo hubiera tenido a esas mujeres, ¿no? En Brasil, en Chile, en Paraguay, en Argentina las tuve, y María Luisa bien lo sabe, que realmente he tenido un apoyo muy grande, que yo todo lo que hice por mis hijos se lo agradezco a todo el pueblo argentino, porque ha podido y me ha acompañado minuto a minuto. Y eso ha generado una fuerza tan grande en mí que con la fundación se la estoy de alguna forma agradeciendo y retribuyendo, y convirtiendo el trabajo de la Fundación hoy no en un trabajo de campo solamente, sino de tratar de que, miren lo que nos embarcamos ahora, en tratar de que las políticas sean integrales para los niños y sus familias en el mundo. Nosotros estamos pidiendo hoy que trate Argentina de generar convenios bilaterales. Y esto ya se lo dejo en marco a todas las legisladoras, porque hay muchos matrimonios o ciudadanos de toda Latinoamérica que se encuentran y que tienen familia y que después se separan, y es un problema para ese niño, porque imagínense si ya es un problema entre argentinos, imagínense cuando ingresa o una madre latinoamericana o un padre latinoamericano. Entonces, ese niño, por un momento, porque la madre o el padre decidió volver al lugar de origen, lo deja sin poder estar en contacto con su otra parte, que no importa si es la mamá o el papá, es el mamá y el papá, que gracias al encuentro de esas dos vidas y de esas dos culturas y de esas dos regiones del mundo ha habido vida. Y eso pulsa con mucha fuerza valor, dignidad, integridad del niño y en la niña. No importa qué pasó con papá, con ellos dos, yo los necesito a los dos para vivir. Necesito a los dos para crecer. Y esto cuesta muchísimo explicarlo. Ustedes todos dicen, sí, claro, pero esto es lo que cuesta tremendamente llevar a cabo.
Entonces, si empezáramos por Latinoamérica, ¿no, Paulina? Si empezáramos por Latinoamérica, le digo a Paulina, pues estamos trabajando muchísimo en generar documentos, cartas, estamos empezando a presentarnos en las embajadas para decirle a las embajadas que es muy importante que se empiecen a generar convenios bilaterales entre países, donde no va a hablar a quién le corresponde ni la tenencia ni los alimentos, simplemente que el niño no pierda el vínculo con sus padres, que esto es lo que dice claramente la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros queremos un mundo en paz, queremos ir hacia la paz, queremos estar en paz, tenemos que empezar por casa, porque la guerra empieza en casa. ¿Y cómo se resuelve? Y de esto yo puedo hablarles horas. Yo no hablo de lo que me faltó, sino de lo que hay que construir. Y hay que reformular los valores primordiales con uno. Es decir, lo primero que uno tiene que hacer es empezar por uno. Uno quiere un cambio, uno tiene que ser ese cambio. Tiene que empezar con uno, con la reconciliación de lo propio. Hay falta de estima, no me estimo, hay que trabajar con esa estima. En serio les digo que toda humanidad se hace con la humanidad con uno. Y yo en este momento estoy atravesando un momento, he atravesado durante estos 20 años millones de momentos, pero especialmente ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, con el terrorismo, me tocó estar en Inglaterra cuando Sahira, bueno, mis hijos hoy tienen 24, 22, 20 años, y todo el camino que fui haciendo, con muchas dificultades, de poder restablecerles el orden familiar, y que tengan papá y mamá, y que puedan abrazar de a poco ambas culturas. Es un camino que todavía sigue siendo muy fuerte para todos, porque sí se establece en lo vincular, por eso es que mi conferencia de hoy es vínculos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos necesitando trabajar con nuestros vínculos, con el vínculo hacia la vida, con el vínculo hacia nuestros orígenes, con el vínculo hacia el otro continente, con el vínculo a las políticas. Entonces, hoy, todo lo que está pasando en el mundo, y siendo hoy ya teniendo 51 años, teniendo hijos que están yendo hacia su adultez, mi propósito es decir, bueno, necesito inspirar integridad, integración, dignidad. ¿Por dónde empiezo? Por mí. Y cuando yo veo que esa gira está con toda esta evaluación de qué adulto, qué responsabilidad, cuál va a ser, cómo va a ser mi autoridad, porque la autoridad uno siempre pide respeto, pero si uno no se respeta va a ser muy difícil que te respeten. Entonces por eso vuelvo a decir que todo vuelve a uno. Entonces en este momento, vuelvo a decirles, estoy en un momento de franco trabajo personal, porque considero, y tomo las palabras del Dalai Lama cuando dijo en el 2007 que el mundo iba a ser rescatado por las mujeres occidentales. Y estoy poniendo en la mesa algo muy difícil, que es lo que estamos teniendo hoy, que es una guerra. En diferentes formas, pero la estamos teniendo. Entonces, es lo que nos tenemos que plantear todos desde casa y en casa, con nuestros hijos, con nuestra gente, es estar en paz y poder, por lo menos, empezar a darle la mano a la comunidad que tenemos ahí. ¿Y esto cómo lo hago yo? Y bueno, ya lo hago con la fundación, pero me he decidido ser una vecina solidaria. Entonces, si veo a una señora que lleva mucho peso, que me ha tocado estos días, decirle, a pesar de todo lo que hago, parar y decirle, ¿a dónde vas con ese peso? Y voy, en serio, señoras muy grandes, y voy hacia allá. Le digo, ¿qué haces con algo tan pesado? Bueno, hasta te acompaño lo que puedo, 2 cuadras. Lo pongo como manera de ejemplo porque tenemos que empezar por ahí. En serio, es empezar por nuestro vecino, hola Natividad, porque
hay tanta necesidad de volvernos a encontrar, de volvernos a ver quién nos está viendo. Nosotros, Natividad estaba diciendo recién, ¿no? Necesito que nos vean. Sí, es empezar a visualizarnos, ¿no? Pero para esto empezamos, como digo, ¿no? Por dentro primero, ¿no? Empezamos primero nosotros poner este lugar de pertenencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiénes son? Empezar a conciliar con nuestros padres, un tema muy difícil, a los cuales les recomiendo algo con lo cual yo estoy ingresando hace tiempo, que son esto que Bert Hellinger, el alemán, creó, las constelaciones familiares. Estoy trabajando sobre los sistemas familiares, que me ayudó muchísimo a mí, porque bueno, rescaté en mi árbol genealógico. Hace poco le decía a mi mamá, no sabía que mi madre era la bisnieta de un gobernador de la provincia de Jujuy. Mamá, le digo, sos muy importante. Y entonces ahí rescaté también toda la fuerza de esas personas tan maravillosas, ¿no? Bisabuelos, tatarabuelos, que en esos momentos en las provincias, imagínense lo que era. Tengo una abuela en Salta, una bisabuela en Salta que ha creado el hospital de Salta. Entonces yo, cuando fui encontrándome con esas fuerzas, no juzgándolas, me di cuenta que me habían dado toda la fuerza para hacer también todo lo que hice, que yo también tuve que fundar un camino entre Oriente y Occidente, entre Occidente y Oriente. Pero esto me llevó a reconciliarme con mi origen. Entonces me llevó a tener más unidos y reunidos a mis padres para poder hacer el paso siguiente, que es ser una forjadora de la paz. Yo lo que les pido, por favor, es que empiecen a hacer un trabajo por la paz, comprometiéndose primero con uno. Y en la medida en que uno lo haga, eso va a ser por añadidura, porque los hijos empiezan a ver en uno la inspiración que genera ese trabajo. Es un camino difícil, tiene muchas resistencias, pero no es imposible. Y otra consigna que les quiero dejar es que nos ayuden, que ingresen hoy en las políticas la niñez. Los niños nos necesitan mucho. Necesitan que los incluyamos, que parece que están, pero no están. El niño está sufriendo violencia de la mano del adulto. Y adulto, lo digo, en todos nos corresponde. Todos somos padres de esos niños. Para que podamos ser generadores de la paz, tenemos que disculpar la violencia que nos llega a nuestros hijos hoy. Piénsenlo, un niño no mira solo a sus padres, mira a una persona que es muy alta, que lo mira raro, porque dice, además me habla mucho esa persona, ¿no? Y es el maestro, el señor que atiende en el supermercado, ¿no? Son todas personas mucho más altas que ese niño. Y el niño ve mucho más de lo que... ¿Por qué? Porque no tiene tanto verbo y su vida pasa por lo sensorial, ¿no? Y voy a traer esta palabra tan rescatable que nos enseñó la directora científica de la Fundación. El niño es el milagro de la vida porque está haciendo la vida, como lo dijo Gabriela Mistral, está haciendo ya, en este instante. Entonces, todo lo que el adulto haga y forje en sí para el niño va a ser un bien inmediato. Entonces, es muy importante incorporar en nuestras labores, aunque pareciera que las tenemos incorporadas a los chicos, no los tenemos incorporados, porque tenemos tanto todavía como adultos que resolver, que no, el mañana. Y el mundo de hoy necesita realmente políticas de Estado, ministerios de la infancia, educación. O sea, el niño llega a la escuela y cuenta todo. Si nosotros tuviéramos maestros que ya están trabajando mediaciones, ¿saben la prevención que habría con problemas de violencia?
Es mucho por lo que tenemos por hacer. Entonces, bueno, mi última palabra entre todo lo que tenía para decirles es: al camino que cada uno está haciendo por su vida y por el país y por el Estado y por el mundo, hay que ponerle amor, mucho amor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. La verdad que no es fácil sentarse y contar todo lo que ella nos ha contado, así que bueno, una breve, muy breve ronda de preguntas. María Luisa. Sí, más que pregunta es una reflexión y saludarla a Gabriela, la verdad que es un ejemplo de mujer. Hace muchos días, mucho tiempo que no la veo, pero tengo todo ese recuerdo. Nosotros viajamos juntas a Nueva York, al Beijing +5, que es la Conferencia Internacional de Mujeres, una evaluación de 5 años de la Conferencia Mundial, y ahí iba a tener Gabriela la oportunidad de llegar con una carta a la reina de Jordania. Esa era la misión de Gabriela y ese era el acompañamiento de todas las mujeres argentinas que viajamos, que el esfuerzo, el dolor, la daga clavada todos estos años por esa lucha que la verdad que nos deja mucho más que los libros. Es un ejemplo de lucha. Gracias, María Luisa, porque la verdad que costó te admiro mucho. muchísimo, me encanta escucharte ahora. Fueron momentos muy difíciles el 2000. Difícil. Ella estaba, la verdad que estábamos todas apoyándola. Me emociona de pensar ese camino hasta poder llegar a la reina de Jordania, que no llegábamos. Yendo acompañado por el embajador argentino, acompañado por los funcionarios de nuestro país, porque había una decisión del gobierno nacional argentino en ese momento de acompañarla a Gabriela, porque su padre ha sido un luchador por estos temas. Entonces, la verdad me emociona, te felicito, me alegro que estemos aquí, y acá hay 2 parlamentarias muy importantes del Parlasur, que son compañeras mías. El Parlasur me ayudó con mucho las en su cuales, momento también, con las cuales quisiéramos ver de trabajar en conjunto, porque acá nos ha dejado el tema de los convenios bilaterales, temas por favor. que nosotros tuvimos un problema, fíjate vos, en la Comisión de Derechos Humanos de la COIS, que soy miembro, un problema parecido, pero entre México y Brasil. Hay muchos casos. Que lo solucionamos desde el Yo no Parlasur. quise hablar de la fundación, pero a nosotros nos llegan más o menos 3 casos, 3 historias familiares más que casos, por día, entre argentinos, o sea, cada vez es más, es claro, porque el mundo se está interrelacionando. Y eso que nosotros tenemos la patria potestad compartida a partir del 1984, que fue una de las primeras cosas que realizó el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. A pesar de eso, Gabriela tuvo que tener una lucha como si no tuviéramos ley, ¿no? Nada más que eso, la reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dos preguntitas más, 3. A ver, ya veo. El tiempo es tirano, ustedes sabrán disculpar. Buenos días, mi nombre es Guadalupe Álvarez, Hola, Guadalupe. soy de Mendoza, soy parte del colectivo Mendoza por la Verdad y soy hija adoptiva. Tuve la posibilidad de reencontrarme con mi mamá biológica, además soy abogada y ayudo a los chicos del colectivo. Maravilla. Quería preguntarte, desde tu lado de mamá, ¿cómo fue volver a vincularte con tus hijos? Bueno, le he dedicado un libro a vínculos. Fue lo más maravilloso que me enseñaron mis hijos en estos 20 años. El amor es insecuestrable. Primero tengo que honrar a tu mamá biológica porque no te abortó. Yo también, fue lo primero que le agradecí. Y la vida con vos ha tenido doble premio porque has tenido a una mamá que no te abortó, que tuvo la valentía de llegar con ese embarazo a su fin. Y he trabajado y he visto, bueno, trabajo con Nati Florido en el tema de adopción. Y cuando vienen los hijos adoptivos, le digo, wow, en estos
en estos hombres y mujeres hoy, tenés ahí el regalo que te ha dado la vida 2 veces, ¿no? Porque los dio nacer 2 veces. Una madre que les da la vida y que después la da en adopción para que alguien los ayude a criarse, ¿no? Que yo en esto aplaudo mucho a Brasil, que le da tanta importancia y tanto nombre a la crianza, ¿no? Más que a la tenencia, sino al criar. Y bueno, y entonces, cerrando un poco diciéndote tu pregunta, es el amor es algo, no es un sentimiento, es una actitud que se yergue profundamente en todos nosotros, estamos todos nosotros acá por amor. Y cuando desaparecieron mis hijos, en esos 3 meses hasta que supimos dónde estaban, yo sentía que había algo que nos reunía a nosotros. Claro, todo el mundo cuando yo hacía estos relatos me miraba y decía, claro, está loca, sí, estoy loca, pero esta locura que tengo es la que me está enseñando que mi amor, que se gestó con ellos mucho antes del nacimiento, está con ellos y ellos conmigo. Y cuando nos encontramos, que fue después de 1 año, por gestiones de Estado, si no yo no sé si hubiera vuelto a encontrarme con mis hijos por las diferencias entre las leyes musulmanas y las leyes occidentales. Yo para poder entrar necesitaba de una autorización de Estado, porque la ley del Islam, digamos, el padre y la familia tenían la potestad, y esto no es para poner una cosa en contra, es una realidad. Hoy hablaban de las novelas árabes, ¿no? Para mí es muy importante que se sepa la realidad, porque con esto es lo que hay que trabajar, no es que hay que esconderla, ¿no? Entonces es mejor tener las novelas turcas, árabes, les digo porque tengo que trabajar con esto todo el tiempo, y estudiarlo en casa. Es una materia pendiente la multiculturalidad. Y no es solamente eso, sino también el trato cultural entre el hombre y la mujer en Perú, en Paraguay, en Chile, en Guatemala, ¿no? Porque es en todos lados del mundo. Hay más diferencias y hay menos. Entonces necesitaba yo de la gestión de Estado para poder entrar, porque según la ley del Islam, la familia musulmana tenían el permiso de que, digamos, tenían la potestad de poder ponerme o prohibición para la entrada o para la salida del país. Sí. Entonces, bueno, por eso se hizo no era solamente llevar una historia a los medios de comunicación, había que generar una política de Estado para que yo pudiera entrar y poder reencontrarme con mis hijos, porque yo deseché la posibilidad de que esta existía, de entrar con un comando y llevármelo, porque yo, como les dije, inicié un camino de paz y no de violencia para mis hijos. Entonces, esto que te digo con respecto a cuando nosotros nos volvimos a encontrar ese año en una situación muy compleja que está escrita en todos mis libros, imagínate, estados, ministros, ¿no? Entre medio me llevaban en autos a encontrarme con mis hijos que no sabía dónde. Lo único que pulsaba grandemente dentro de mí era, lo agarraba a mi papá y le decía, nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a oler, nos vamos a volver a tocar. Y eso pulsó tan fuerte durante todo ese año que cuando nos volvimos a ver no había existido nada. Y ahí me di cuenta que el amor era el milagro. ¿Qué es el milagro? Es el milagro cuando tenemos a un hijo en terapia intensiva y le hablamos y lo acariciamos y rezamos, o cuando a nuestro hijo le ocurre una tragedia y ahí estamos, ¿no? Ese amor que traspasa lo físico, lo inentendible. Y ahí, cuando el más chiquito, Sharif, que en ese momento tenía ya 2 años y 8 meses, Sharif cuando se lo llevó el papá tenía 1 año y 8 meses,
Y psicólogas muy importantes me decían, no te va a reconocer. Yo decía, imposible no reconocer a una madre, porque esto está en la sangre, ¿no? Está acá, está en la madre, están los ovarios impregnados, la gestación, el cambio, bueno. Y él fue el primero que salió corriendo a buscarme, a gritar. Gritaba en ese salón, mamá, mamá. Y yo estaba rodeada de gente de Estado. Imagínate, para él fue el amor, o sea, ¿no? Y se sentó en mis faldas y los miraba a todos como diciendo, y mi mamá se fue, pero se fue, habrá hecho porque para el chico tampoco hay tiempo. O sea, empecé a entender lo que es para el niño la vida, ¿no? Y esto, imagínense, selló todo mi camino de fuerza, y ahí fue cuando me nació esta frase de que el amor es insecuestrable. Yo soy una de las primeras que no cree en la alienación parental, porque vos a un chico le podés decir muchísimas cosas, pero cuando hay un amor sembrado fuerte que se sostiene a pesar del tiempo y la distancia, todo lo que te digan, el amor hace que se caiga a pedazos. Y esto también me hizo recordar mucho, que tomé también mucha fuerza de todas las tragedias que ha tenido la humanidad, y especialmente en los niños sobrevivientes del Holocausto. Y dije, si con ellos no pudieron, imagínate que no pueden con ninguno de nosotros. Y yo he realmente tenido la fuerza de poder mirar a la historia de la humanidad, para que me diera los ingredientes para poder crear una historia vincular en la distancia con mis hijos, que la verdad es que si hoy nos vieran, pues ustedes pueden después entrar a mi Instagram, a mis redes sociales, están mis hijos ahí, grandes, y nos ves y no sentís. Yo siempre digo, cualquiera que nos vea en la calle no se da cuenta la historia que hubo entre nosotros, porque esa historia no es la que nos marca hoy los caminos. La que nos marca el camino hoy es el amor incondicional. Entonces nosotros no hablamos de lo que no hubo, hablamos de lo que hay. Y esto es curarse. Por eso yo siempre digo, querés resolver, curate. No es perdonar, es curarse de la historia. Y si no, yo no podría. Yo agradezco que esté María Luisa, porque a mí me ayuda a volver atrás y darme cuenta en menos de un instante, como en el momento creo que de la muerte que uno ve así, ¿no? En un instante ve lo que hizo. Bueno, ella hoy me dio la posibilidad de poder volver a ver en 1 milímetro de segundos lo que ha sido este camino, y estas tremendas noches oscuras que alumbraron mi amor hacia ellos, y que hoy nos mantiene unidos con lo que hubo y con lo que no hubo, con el odio y el amor, con Oriente y Occidente, sin excluir nada, tomando la historia tal cual fue, con lo bueno y con lo malo. Y bueno, eso. Gracias. María Elena, María José. Yo no tengo preguntas, solo quiero decir gracias a la organización por incluir un tema tan importante. Gracias por compartir tu experiencia de vida. Decirles que hace 20 años vengo trabajando, yo soy política desde hace 20 años, venimos trabajando el tema de género, el tema de la problemática de la mujer. Por primera vez encuentro un tema tan, pero tan importante que debemos usar las mujeres políticas, y sabemos que muchísimas mujeres sufren el tema de vínculos y que tenemos que hablar desde el amor. Así es que agradezco a la organización y a vos especialmente por compartir con nosotros tu experiencia. Yo les Muchísimas gracias. Agradezco al Parlasur, que he ido al Parlasur y que me han acompañado muchísimo todos los parlamentarios de la América Latina, porque necesitaba América Latina, además unida.
Sí, la verdad que me tomo la palabra como asistente. Qué divina María José. Me parece fundamental que hoy estén las parlamentarias del Parlasur por estos temas. A mí un tema en lo particular que me preocupa mucho y que trabajamos con el colectivo Mendoza por la Verdad es esto de la identidad. Y el tráfico de niños. Y me preocupa mucho las fronteras entre nuestros países, que estén realmente cuidadas y que el chico sea el primero en el que se respeten sus derechos. Esto no nos cabe duda a nadie. La primera persona a respetar siempre va a ser un niño. Entonces me parece que tu presencia acá a través de tu historia y cómo vos supiste respetar los derechos de tus chicos, sin lugar a dudas, y su corazón, aún relegando a veces todas tus ganas, a todos como adultos nos tiene que poner en eje en que primero están los chicos y en que desde la política podemos hacer un montón de cosas para que menos chicos sufran y comprometernos con la tarea de que todos somos todos tenemos el derecho de conocer nuestro verdadero origen cultural, además, sanguíneo, muy el necesario, que sea. sí. María Elena, ¿alguna? Nada. Felicitar a cómo se está llevando, lo hablábamos recién, toda esta reunión a corazón abierto. Realmente aleccionadora para todas. Así que, Gabriela, Muchas gracias. basar en la paz todo tu Y trabajo. hoy es el gran tema de nosotros en La nuestra paz. vida, Totalmente. porque realmente el mundo está en riesgo y necesitamos volver a colocar como un tema prioritario en nuestras vidas es la paz. Totalmente. Felicitaciones Muchas gracias, por muchas toda gracias. todo tu trabajo. Muchas desde gracias. adentro. Muchas Bueno, gracias. entonces rescato, te agradezco nuevamente en nombre de todos, rescato, acá hay nuestra vicepresidenta por Chile, quiere decir algo breve, María Cecilia, por favor. Quiero decirle a Gabriela que nos ha dado un tremendo ejemplo Muchas gracias. de amor, de solidaridad, de tolerancia en una situación tan difícil como es la pérdida de tus hijos. Que te los hayan quitado y que tú hayas luchado por recuperarlos y por que ellos se mantuvieran bien, creo que no es fácil. No. Es muy difícil. Tú me Muy hiciste difícil. llorar en tu relato. Sí. Porque como las mujeres somos muy sensibles a nuestros hijos y yo no me puedo imaginar que me quiten a los hijos y que no los pueda tener a mi lado. Entonces lo que tú hiciste y creo que todas las mujeres que te acompañaron, esa solidaridad que hubo, que no te dejaron sola y que te ayudaron a enfrentar esto tan difícil, porque tiene que ver con las emociones, tiene que ver con... Tú pariste a esos niños y te los quitan de un rato para otro. Además, considerando que el mundo musulmán detesta a las mujeres, no las puede ver, las ve como un objeto. Entonces, lo que tú hiciste y lo que has hecho hasta el día de hoy, de mantener esa conexión con tus hijos y sentirte feliz porque ellos han crecido y que igual te reconocen como madre, yo creo que lo que tú has llevado y con esa alegría y con los valores que tú hoy día has impuesto en tu vida, como es querer a las personas, que el amor sea lo fundamental, yo creo que no es fácil en una situación así. Así que te felicito Muchas gracias. y cuenta también con el apoyo de las mujeres de Chile Muchas que hemos venido gracias. de la región de O'Higgins. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos todas muy conmovidas porque sinceramente, más allá de la función que podamos desempeñar, Gabriela nos ayudó a rescatar lo esencial de lo que somos mujeres. Sí. Pero antes de terminar, invitarlas a un cafecito, retomo las palabras de María José, que destacó
la presencia de las parlamentarias del Mercosur. ¿Por qué? Porque cuando les explicaba hoy, nació la Unión de Parlamentarios del Mercosur y estábamos trabajando con la Comisión Parlamentaria Conjunta, que era el pequeño espacio que nos había dado el Mercosur para que las legisladoras pudieran trabajar. Luchamos mucho para que este Parlamento finalmente se constituyera. Entonces, contar hoy, bueno, María Luisa también es parlamentaria, pero la vamos a tener después de disertante. Exacto. Pero contar hoy con ustedes, con la presencia de ustedes dos, que vienen de Paraguay y que nos acompañan, realmente para nosotros es muy importante. Y si quieren decir algo, aunque esté fuera de programa, me parecería importante. Sí, bueno, antes que nada celebro la organización. Mi nombre es Mirta Palacios. El pasado mandato, porque estoy electa por segundo mandato, presidí la Comisión de Derechos Humanos y me tocó de cerca tratar mucho de estos temas. Conocí el caso de acá de la señora Gabriela, lo seguí de cerca durante mucho tiempo. Y bueno, ahora estoy presidiendo la Comisión de Infraestructura, estoy en compañía de la parlamentaria Concepción Cubas de Villa Alta y el próximo mes estoy asumiendo la presidencia de América Latina del Foro de Mujeres, América Latina y el Caribe ante el Parlamento Europeo. Qué bien. Y también estoy acompañada del parlamentario, que no solamente estamos las parlamentarias, el parlamentario de Mercosur por Venezuela, el diputado Jesús Llanes. También está la señora Frank Soleil Frata, que es gran defensora de los derechos humanos de Venezuela, que sabemos que en este momento están pasando por una situación difícil. Y para nosotros esto es un espacio muy importante como parlamentarias, porque creemos que todo esto se debate para la creación, y no solamente la creación, sino el respaldo de los pueblos. Porque sabemos bien que todo aquello que traspasa las fronteras, sea el tema de trata, el tema de niños, el tema de tráfico de órganos y un sinnúmero de temas, hacen de que fortalezcan este Mercosur para que podamos trabajar en pos de ello. Como bien lo dijo María Luisa Storani, ella forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y se están tratando y debatiendo temas porque este Mercosur ha crecido mucho. Entonces queremos de que desde este órgano de la UPM se crea una unión más fortalecida donde podamos colaborar y desde el Mercosur podamos también trabajar en pos de lo que podamos ser útiles. Muchas gracias. Bueno, realmente nos merecemos un break. Sí, Vamos a tomar sí. un cafecito y después seguimos charlando. Las invito entonces.